Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a abordar un tema fundamental y que todo profesional de metalurgia debe de conocer, que es cómo dimensionar un molino de bolas. Ok, en esta ocasión vamos a desarrollar ese tema y lo vamos a hacer tanto como parte teórica como para una parte práctica. En este caso, la parte teórica se va a tocar justamente con el libro negro de la metalurgia y la parte práctica con esta pequeña plantilla de Microsoft, como se puede ver a continuación. Esto es justamente lo que va a abarcar el ejercicio práctico que se va a realizar. Ok, miren, a continuación tenemos todo esto. Ya listo. Les explico, para este caso lo he visto lo más adecuadamente posible que se explique la parte teórica, como dije en este primer video, y en el segundo video se va a explicar una parte práctica, y en un tercer video se van a hacer ejercicios comparativos con un aplicativo en programación de Visual Basic y también con el software de Promitech que desarrolló Misira, ¿ok? Esta marca personal. Bueno, primeramente vamos a hacer esa pequeña comparativa de manera paralela entre el libro negro de la metalurgia y esta plantilla, para que lo entiendan de manera correcta. ¿Listo? Miren, vamos por el libro. Este viene a ser el libro. Para esta ocasión, tanto el libro como la plantilla de Microsoft Excel se va a adjuntar en un link. Y en ese link ustedes ingresan y van a tener justamente estos dos materiales y los van a poder descargar de manera completamente gratuita. Así es que este es el libro que vamos a tocar. A ver, simplemente para que lo vean bien. Tenemos lo siguiente: dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras mediante técnicas de modelación matemática. Si mal no recuerdo bien, es en la página 84, donde está el contenido del dimensionamiento. A ver, está por aquí abajo. Listo, aquí está. Ya, este es. Les comento algo rápido. En este caso, este libro proporciona tanto el dimensionamiento para un molino de barras como para un molino de bolas, pero para esta ocasión netamente somos puntuales con el dimensionamiento de un molino de bolas. ¿Ok? Aquí tenemos lo siguiente: el método de Bond para dimensionamiento de molinos de bolas industriales comprende las siguientes etapas fundamentales. De este punto para más adelante, es decir, cuando ya consideremos justamente los 6 factores correctores, vamos a ver cada factor corrector, su significado y la plantilla que estamos desarrollando, porque aquí tenemos justamente los 6 factores, como se puede ver: factor 3, factor 4, factor 5, factor 6. Ok, en cada factor justamente se tiene una imagen referencial. ¿Esto con qué finalidad? Para que ustedes entiendan de manera adecuada y de manera correcta qué significa cada factor. Ok, de qué depende el factor que yo pueda llegar a utilizar para la corrección del word index. ¿Listo? Ya, miren, ya. Aquí tenemos lo siguiente: B.1. Ojo de que para este caso hay un secuenciamiento que nosotros tenemos que seguir de manera necesaria. Bueno, B.1. Determinación del word index del material a través de un test estándar de laboratorio desarrollado por Bond para el caso específico de molino de bolas. Ok, inicialmente determinamos un BWI inicial, que es el Bond word index, en este caso en laboratorio. Esto se determina necesariamente en laboratorio. ¿Listo? Ese Bond word index, por supuesto, viene a ser del material, o en este caso del mineral. Luego tenemos B.2. El valor de word index inicial, así calculado, es para un molino de bolas tipo descarga por rebose de 8 pies de diámetro interior, moliendo en húmedo y circuito cerrado. Ya, consideren lo siguiente: ese BWI calculado inicialmente viene a ser justamente para estas condiciones iniciales. Ok, descarga tipo rebose, diámetro 8 pies inicial, moliendo en húmedo y en circuito cerrado. Ok, esas 4 características no las olviden. Luego tenemos aquí B.3. En caso de que las condiciones de operación estándar establecidas por Bond no se cumplan, deberán incluirse los siguientes factores correctores. ¿Esto qué significa? ¿Qué pasa si las condiciones iniciales ya descritas no son las mismas para mi nuevo molino? Es decir, el diámetro es diferente, hay otro tipo de descarga, otro tipo de circuito. Necesariamente tengo que agregar estos factores correctores. ¿Ok? Miren, justamente son los 6 factores correctores ya tocados. Aquí tenemos el factor 1, moliendo en seco; factor 2, moliendo en circuito abierto; factor 3, factor de eficiencia por diámetro de molino; factor 4,
Alimentación demasiado gruesa, factor 5, sobremolienda de finos, obteniendo CP80 menor o igual a 75 micrones, y factor 6, baja razón de reducción en el molino. ¿Ok? Tenemos justamente, como se dijo, 6 factores correctores de Bond. Cuando las condiciones iniciales no son las mismas, necesariamente yo aplico cada factor corrector. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver justamente que cada factor tiene diferentes valores. En algunos casos son 1 y otros son diferentes. ¿Por qué? Porque la condición es diferente y requiero aplicar una expresión algebraica para determinar ese factor corrector. Así es que mediante estos factores correctores lo que yo determino viene a ser mi BWI corregido, que viene a ser igual al BWI inicial por el producto de los 6 factores. ¿Ok? Eso es. Ya, ahora sí, vamos a ir justamente por lo siguiente. Miren, la definición de cada uno de los factores correctores o los factores anteriores se indica a continuación. Aquí te indica justamente qué es lo que significa cada factor. Primeramente tenemos el factor número 1. ¿Ok? Miren, ¿qué es lo que significa o qué es lo que da a conocer ese factor número 1? Primeramente, a ver, para que se entienda de manera clara. Miren, para el mismo rango de trabajo de molienda húmeda, la molienda seca requiere 1.3 veces más de potencia, ¿ok? En este caso, cuando yo tengo una molienda seca, el factor ¿cuánto viene a ser? 1.3, pero cuando la molienda es húmeda, el factor viene a ser simplemente el valor de 1, ¿ok? Puntualmente les explico de esa manera para que lo entiendan. Y miren, vamos a la plantilla y acá ¿qué tenemos? A ver, miren, tenemos el factor F1, acá tenemos, bueno, esta parte no lo vamos a ver, solamente aquí. Acá tenemos el tipo de molienda, molienda en seco 1.3 y molienda en húmedo 1. Esto ya se describió anteriormente, ¿por qué? ¿Por qué 1.3 y por qué 1? ¿Ok? Ya tenemos eso. Ahora vamos por el libro. Miren, en el factor 2, ya. El factor 2 que me dice, mire, cuando se efectúe molienda húmeda en circuito abierto, la cantidad de potencia extra requerida, comparada a la misma molienda efectuada en circuito cerrado, dependerá del grado de control requerido en el producto de molienda producido. Es decir, el valor de F2 para molienda en circuito abierto está dado de acuerdo a la siguiente tabla. Se entiende, cuando el valor de F2 para molienda en circuito abierto, es decir, cuando se tenga un circuito abierto, necesariamente depende mucho del tamaño de control del producto, ¿ok? Para yo escoger justamente uno de estos factores. En cambio, cuando el circuito es cerrado, el factor es igual a 1. Miren, eso se ve por lo siguiente. Acá tenemos para el caso de circuito. Mira, para el caso de un circuito cerrado tenemos un valor de 1, pero para el caso de un circuito abierto tenemos un tamaño de control, ¿ok? Acá tenemos el porcentaje pasante y aquí tenemos el factor que nosotros escogemos en función de ese tamaño de control. Ya, ese viene a ser el factor 2. Ahora vamos por el factor 3. Ya. Ya miren, en el factor 3, ¿qué es lo que nos dice? Es un hecho generalmente aceptado que la eficiencia de molienda varía con el diámetro interno del molino. Para molinos de diámetro interno igual a 8 pies, el factor F3 es igual a 1, ¿ok? Cuando el diámetro interno es igual a 8 pies, el factor F3 es igual a 1. Pero si el diámetro es diferente de 8 pies, entonces el factor F3 estará dado por esta expresión. ¿Listo? Miren, vamos a la plantilla. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo siguiente. Aquí tenemos el factor F3, factor de eficiencia por el diámetro del molino. Cuando el diámetro es igual a 8 pies, es igual a un valor de 1. Este factor netamente F3 es igual a 1, pero cuando el diámetro es diferente de 8 pies, yo determino el factor F3, que normalmente viene a ser un valor constante de 0.914, ¿ok? Esta parte lo vamos a explicar porque van a ver que más adelante vamos a tener un pequeño problemita en este punto. No tanto esto del problema, sino que es un planteamiento inicial. Es decir, se dimensiona el molino con las condiciones iniciales solamente del diámetro igual a 8. Es decir, inicialmente se supone de que el diámetro del molino que estoy tratando es igual a 8 pies, pero luego se ajusta para determinar cuál es el diámetro adecuado. ¿Ok? Ya, factor F3. Ahora. Miren, vamos al factor F4. A ver, para que se vea bien. Bien, miren, ¿qué es lo que nos dice el factor F4? Cuando el molino de bola se alimenta con un material más grueso que un cierto valor óptimo, deberá utilizarse este factor F4, ¿ok? Cuando el molino de bola se alimenta con un material más grueso, es decir, si el F80
es más grueso que el valor óptimo, el F80 es mayor que el F sub 0, que es el F óptimo, se utiliza este factor. ¿Ok? Pero miren, ese F óptimo lo determino de esta manera. De esta manera yo determino ese F óptimo. Para hacer esa comparativa de F80 con F óptimo, primeramente tú determíname este F óptimo. ¿Ok? Y como se dijo, vamos a la plantilla. Miren, ¿qué es lo que nos dice? Acá, cuando el F80 es mayor al valor óptimo, que es el F óptimo, primeramente determinando este F óptimo, aplico la siguiente expresión. Con esta expresión yo voy a poder determinar mi valor de F4, ¿ok? Caso contrario, si el F80 es menor o igual al valor óptimo o el F óptimo, simplemente utilizo un valor de 1, ¿ok? Esta parte es muy importante, ¿ya? Es el factor F4, luego el factor F5, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Miren, el factor F5, cuando el tamaño 80% pasante del producto es menor que 75 micrones, el 80% pasante del producto es menor que 75 micrones, malla 200, debe aplicarse el factor F5 correspondiente a sobremolienda de finos y calculable de acuerdo a la siguiente expresión. Es decir, hablamos justamente del P80. Si el P80 es menor que 75 micras, aplico esta expresión. ¿Ok? Caso contrario, cuando tengas un P80 mayor o igual a 75 micrones, simplemente utilizas un factor F5 igual a 1. Y eso está dado por lo siguiente, miren. Aquí está. Como se dijo, este viene a ser el F5. Cuando el P80 es mayor o igual a 75 micrones, simplemente un valor de 1, pero cuando el P80 es menor a 75 micrones, aplico la siguiente expresión. ¿Ok? Esta viene a ser la expresión que se utiliza para calcular el factor F5. ¿Ya? Ahora vamos a lo último. A ver, lo último viene a ser esto de acá. Ya, ¿qué es lo que se tiene? Miren, factor F6, cuando la razón de reducción, ojo de que ese RR viene a ser una razón de reducción que relaciona F80 y P80, por ende, este RR viene a ser F80 entre P80. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando la razón de reducción RR del material en el molino de bolas es inferior a 6, deberá aplicarse el factor F6, situación generalmente encontrada durante la remolienda de concentrados. ¿Ok? Y relaves en circuitos industriales. La ecuación respectiva es esta. En este caso, miren, creo que esta condición no la puse en la plantilla. No está aquí. Ya, cuando la razón de reducción, como ya les dije, es inferior a 6, aplico esta expresión y en la plantilla nos aparece lo siguiente. Cuando la razón de reducción es menor a 6, aplico esta expresión, pero si la razón de reducción es mayor o igual a 6, simplemente el factor F6 viene a ser un valor de 1. ¿Ok? Ya considero lo siguiente. Y bueno, todo ese procedimiento ¿a qué me lleva? Me lleva justamente a la corrección del Work Index de molienda. Como se dijo, yo determino inicialmente un BWI inicial y luego tengo un BWI corregido. Ese BWI corregido viene a ser este, unidad kilowatt-hora por tonelada corta, que viene a ser igual al BWI inicial, el Work Index inicial con ciertas condiciones, por, en este caso, los 6 factores, ¿ok? El producto de 6 factores, y con eso ya tengo justamente mi Work Index corregido. Pero en este caso, en este video estamos tratando el tema de dimensionamiento, cómo dimensionar adecuadamente un molino de bolas, ¿ok? ¿Cómo yo determino eso? Vamos a lo siguiente, vamos a este procedimiento. Este es el procedimiento básicamente para el dimensionamiento, pero miren, a ver. Una vez de que yo determino el Work Index corregido, procedo a determinar el consumo específico de energía. Acá tengo consumo específico de energía, viene a ser el Work Index corregido por esta expresión, ¿ok? Esta expresión ya la conocemos. Con eso determinamos el consumo específico de energía en kilowatt-hora por tonelada. Luego, vamos por debajo. Determinamos dos potencias, la potencia mecánica y la potencia eléctrica. En la potencia eléctrica influye justamente la eficiencia, ¿ok? La eficiencia del motor. Ya tenemos eso, potencia mecánica y potencia eléctrica. Luego tenemos el dimensionamiento del molino. ¿Cómo determinamos el diámetro? Inicialmente lo que determinamos viene a ser un diámetro. Luego, en función de ese diámetro, que viene a ser este, determinamos la longitud. Y bueno, es esto en sí. Tenemos este diámetro y tenemos esta longitud.
Pero miren, o sea, si inicialmente yo determino aquí mi diámetro, la longitud como la determino simplemente por una pequeña relación, porque la data de ingreso, como se puede ver aquí, viene a ser esta pequeña correlación de LD, que viene a ser una relación de longitud-diámetro de 1.25, ¿ok? Mediante esa pequeña correlación determino justamente la longitud, porque la longitud vendría a ser 1.25 veces el diámetro. Y ahora vamos a lo siguiente. A ver. Hasta aquí, bueno, aquí está esta parte que les estoy diciendo. A ver, aquí tenemos el Word Index corregido, ¿ok? Este viene a ser justamente como se dijo el Word Index corregido, que viene a ser igual al Word Index base por el producto de los 6 factores correctores de Bond. Luego tenemos aquí el consumo específico de energía. El procedimiento viene a ser similar prácticamente. Es decir, en esta plantilla está de manera resumida y de manera mucho más clara cómo viene a ser el cálculo posterior a la determinación del Word Index corregido. Acá tenemos consumo específico de energía, potencia mecánica y eléctrica y el dimensionamiento final. Pero en este punto hay una pequeña aclaración que hacer respecto a la corrección del diámetro. ¿Okay? En la parte práctica, la parte del ejercicio ya se va a explicar de manera mucho más adecuada, mucho más clara cómo funciona este tema de dimensionamiento tanto de diámetro como de longitud. Ya, a ver. Miren, a ver, aquí estamos con la potencia mecánica en kilowatts, potencia mecánica en HPs. Tenemos la potencia eléctrica y esta viene a ser la expresión que vimos del diámetro. A ver un momento. Sí, eso viene a ser justamente todo porque lo demás ya viene a ser un pequeño ejercicio, ¿ok? Y bueno, a ver. Y bueno, de esta manera culminamos este primer video donde solamente se explica una parte teórica acerca del dimensionamiento de un molino de bolas. En el siguiente video se va a hacer justamente la parte del ejercicio. Vamos a desarrollar dos ejercicios. Ejercicio con esta data de ingreso y ejercicio del dimensionamiento del molino que plantea el libro negro de la metalurgia. Prácticamente es el ejercicio que vimos por aquí. ¿Ok? Este ejercicio, ejemplo de aplicación práctica. Básicamente vamos a ver que los resultados sean similares, que el dimensionamiento tanto de diámetro, de longitud sea la misma. ¿Ok? Vamos a ver justamente cómo funciona eso, cómo aplico las expresiones y demás. Porque prácticamente en esta plantilla está de manera muy clara, muy explícita cómo es ese procedimiento. La cuestión está aquí, en este punto que no lo he llegado a explicar, pero como lo dije, en la parte práctica, en la parte del ejercicio se va a explicar de manera adecuada, de manera muy clara, como para que lo entiendan adecuadamente y no les quepa alguna duda, ¿ok? Y bueno, eso viene a ser todo justamente por este video. Nos vamos a ver en el siguiente video, que lo voy a publicar aproximadamente el miércoles, porque se está planteando publicar 3 videos por semana que involucren cálculos, ya sea en softwares, en Microsoft Excel, programación o lo que fuese, ¿ok? Así es que eso viene a ser todo por este video. Chao chicos, cuídense, que estén bien, que tengan un buen inicio de semana.